Buenos días mi gente de Ciudad de Panamá, mi nombre es Gabriel Solano, soy arquitecto y emprendedor, espero que todos estén muy bien el día de hoy. Estoy aquí tomándome mi cafecito. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a esperar que José se una a la llamada. Hoy vamos a tener una conversación súper interesante con un amigo mío, José Manuel Balsa. Vamos a estar conversando de cómo ha sido para él, digamos, integrarse a la vida, digamos, de como arquitecto en la ciudad de Panamá. Él ya tiene ya varios años viviendo acá en Panamá, pero vamos a darle la invitación. Él ya tiene varios años viviendo en la ciudad de Panamá, así que vamos a contar desde su perspectiva. Bienvenido, José. ¿Qué Te estaba tal? Buenos escuchando. días. Buenos días, José. Bueno, como decía, hoy vamos a estar conversando de cómo, digamos, a través de la perspectiva de José, se ha ido desarrollando como profesional en la ciudad de Panamá en los últimos años. Aquí se empieza a unir la gente. Bienvenidos, bienvenidos. Yo creo José, que ¿tú cómo tenemos un estás? ¿Cómo problema amaneces? con el internet. No, no sé. ¿Se me ¿Me escucha logras mal? escuchar bien? Yo te escucho bien, José. Ah, ok. Te No, escucho lo que pasa es bien. que hubo un momento que no te escuché bien. ¿Me escuchas bien ahora? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, para iniciar, bienvenido a los que se están uniendo. Quería que te presentaras un poco y nos cuentes un poco de ti, cómo, o sea, bueno, ya sabemos cómo te llamas, pero cuéntanos un poco de ti, de tu trayectoria, de manera breve, para conocerte un poco más. Bueno, primero que nada, súper agradecido de estar hoy aquí. En verdad que ha sido un honor porque es mi primer live que hago tan temprano y estas cosas siempre me gustan para retarme día a día. Bueno, te cuento un poco, vengo de Venezuela, la ciudad más caliente, vengo de Maracaibo, que es la ciudad también con más color, la segunda ciudad más importante de Venezuela. Ahí fue donde estudié arquitectura en la Universidad del Zulia, una universidad pública, y posteriormente por cosas de la vida, algo que hice de manera aleatoria, o sea, no fue nada planificado, fue el hecho de estudiar diseño interior. Pero en el O sea, caso de la no lo tenías arquitectura, planeado. O sea, no fue lo tenía planeado. En cambio, en el caso de la arquitectura per se, sí fue algo que yo desde niño siempre me gustó, el tema de la creatividad, el color, la armonía de los espacios, siempre lo llevé mucho porque en mi familia mi mamá también es arquitecto, entonces yo crecí en la arquitectura y de hecho mis primeros juguetes eran maquetas. Entonces, para mí ya, que el primer juguete ya de AutoCAD, niño tomar esta AutoCAD decisión, 92. ¿cómo? Dije que primer juguete AutoCAD 92. Exactamente. Entonces, bueno, nací entre maquetas. Posteriormente, para mí fue súper fácil decidir el tema de la arquitectura. Lo pude ejercer en Venezuela de manera independiente durante el tiempo que estuve. Ya posteriormente dije, bueno, quiero ampliar mi campo de acción y poder descubrir la arquitectura, cómo se genera en otras partes. Y ahí es cuando entonces vengo y me traslado aquí a Panamá y empecé directamente en el mundo de la arquitectura per se, pero más dedicado a un tema comercial en la parte de banca privada. Excelente. Mira, te tengo unas preguntas preparadas. Excelente, Dale. digamos, introducción, José. Quería empezar con, o sea, ya que ibas por esa línea, ¿en cuál fue tu primer, digamos, trabajo al llegar a Panamá? Digamos, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Llegaste de inmediato? O sea, te lo pregunto porque, o sea, trabajar de arquitecto en un país diferente, cualquiera que sea el país, es un reto porque las normas son diferentes, la forma en que se diseña quizás es diferente, incluso con tu colega que estuviste hablando el otro día, el sistema métrico era diferente en el caso de Estados Unidos, que usan, digamos, INSEAD Exactamente. o sistema inglés. Entonces, ¿cómo fue para ti esa primera llegada? ¿Empezaste a trabajar directo en una empresa de arquitectura o cuál fue tu experiencia, digamos, al llegar acá a Panamá? Yo empecé directamente en el mundo de las ventas de mobiliario italiano y español.
Recuerdo que cuando fui a la entrevista, me dijeron, ¿sabes vender? Y yo dije, bueno, yo lo que sé vender es mis proyectos, pero per se, como tal, nunca había o sabía hacer una venta per se. Entonces, bueno, estuve ahí muy poco tiempo, pero ese fue mi primer contacto con el mundo del diseño, el mundo de la arquitectura. Aquí en Panamá fue directamente en venta y fue una súper experiencia porque era algo que nunca había manejado como tal. Pues siempre he estado acostumbrado a ir con el cliente, a hacer la selección y hay un proveedor, un distribuidor que te ayuda. Entonces me permitió también entonces ponerme del otro lado y empezar a estudiar sobre diferentes productos en específico que eran las marcas que se manejaban, que en ese momento era Tomasela, Caligari y Bondot. Claro, claro. Y realmente, o sea, digamos, la parte de las ventas es una de las partes más importantes a la hora que eres un, digamos, un empresario a nivel de Exacto, arquitectura, ¿no? La exactamente. siguiente pregunta que te tengo es, o sea, ¿cómo es diferente, digamos, ser arquitecto acá en Panamá versus ser arquitecto en Venezuela? ¿Hay alguna diferencia como bastante clara, ya sea en las formas que se hacen las cosas o el tipo de proyectos que se diseñan? Por ejemplo, en esa línea, ¿qué tipo de proyectos se hacen allá? ¿Qué tipo de proyectos se hacen acá? Entonces, como que nos cuentes un poco de ese diferencial, pues, de los mercados de Venezuela a Panamá, en el Bueno, tiempo que salí. una de las cosas primordiales que yo tuve aquí al llegar fue que, bueno, por más de que seamos el mismo idioma y que todos manejamos aquí habla hispana, el español, a mí me tocó muchos términos de construcción que no sabía. Acá en Panamá. Exactamente. Aquí se manejan algunos nombres y de hecho algunos nombres ni siquiera son totalmente en español, sino en una mezcla entre español e inglés o son en inglés directamente. Entonces empezar a contextualizar eso para mi vocabulario, empezar a hablar Pero como que como, algún ejemplo, alguna palabra en bueno, para específica. mí repello es una palabra totalmente diferente, Wow, y es tan lechada, común acá. decir que algo está flush, para nosotros todo eso tienen nombres diferentes. Pero bueno, ya después de tantos años, ya por supuesto ya te acostumbras hasta decirlo como se dice aquí, ya no lo dices de la otra manera. Y bueno, Claro, respondiendo un poco al tema de lo que me dice de cómo era la diferencia, yo creo que una de las cosas que radica en diferencia de los temas de crecimiento de país. Por supuesto, Venezuela ha tenido una condición política que ha desfavorecido a la construcción de proyectos de gran escala o proyectos que aporten claramente. a la ciudad o al país. Y aquí en Panamá, por supuesto, era cuando yo llegué, era un aporte totalmente diferente. La creación de centros comerciales, creación de bancos, plazas como tal, más pequeñas. Entonces, a nivel de arquitectura, sí había un mejoramiento porque te exponías y me expuse a proyectos de gran calibre. Que en cambio en Venezuela te ibas a quedar como un ambiente residencial, un ambiente mucho más de una zona de confort de lo que se estaba dando. Pero si Claro. queríamos ampliar un poco más el contexto de la arquitectura, por supuesto que Panamá estaba en ese momento en su auge. Excelente. Entonces, bueno, o sea, fue una buena experiencia, digamos, venir acá en el momento que te pudiste conectar con lo que estaba pasando en el mercado de ese momento, ¿no? Bueno, la Exactamente. siguiente pregunta sería, ¿cómo pasaste entonces, digamos, hiciste la transición de, digamos, ser un vendedor para esta empresa donde estabas a entrar, digamos, a la primera experiencia o de arquitectura aquí en Panamá o fue a través de algunos camarones, como decimos aquí, o sea, empezaste a hacer algunos trabajos pequeños o ya te integraste a alguna firma en específica? ¿Cómo fue esa integración? Bueno, una de las cosas que yo sabía que en el tema de ventas era algo temporal. Y una cosa sorprendente era que yo todos los días trataba de leer las revistas, trataba de buscar internet, porque yo quería trabajar en mi campo, la arquitectura o el diseño interior. Y resulta ser que yo estando en esa tienda, en una oportunidad llega una revista de arquitectura, porque ellos hacían publicidad paga, llega la Claro, revista de manera gratuita y yo empiezo a ver todos los proveedores que
están haciendo sus publicaciones ahí. Y yo me ¿Eso tomaba la tarea. ¿Cómo? ¿Eso hace cuánto fue? Ahora sí yo. Más de 7 años. Wow. Entonces ¿qué sucedió? Que yo agarraba todos esos proveedores y yo me ponía a llamarlos. Por supuesto, en ese momento todavía el Instagram no era como Claro. tan fuerte ni tenía tanta presencia. En otros países sí, pero aquí todavía no tenía esa, y tampoco yo lo manejaba como tal profesionalmente. Y entonces empezaba a llamar a todos esos proveedores y empezaba a decirle, mire que yo quiero enviar mi currículum, mire, hay una plaza, y en una oportunidad me dijeron, sí, envíalo a tal parte. Y en menos de Wow. 20 minutos me llamaron y me dijeron, te queremos una entrevista mañana mismo. En serio. Y Entonces tenías tu trabajo, o sea, tuviste que correr o fallé esa exactamente. entrevista. Entonces, bueno, apareció esta revista en mi vida y yo dije, bueno, es el momento de poner un plan de acción. Me llamaron a la entrevista, hice mis pruebas, todo, y recuerdo yo que llegué, ¿cuánto quieres ganar? ¿Qué quieres hacer? Ok, te va a entrevistar el gerente, que en aquel momento fue mi jefe principal, te va a entrevistar. Él me entrevistó, dijo, bueno, dame 30 minutos y yo te digo. Y yo salí de ahí inmediatamente, prácticamente como a los 15 minutos me llamaron y me dijeron, ya estás contratado, ven a trabajar. Fue un sábado como tal, pero bueno, la maravilla de aquel momento, esa revista, abrirme la posibilidad de conseguir ese contacto. Claro, y o sea, una de las cosas que yo destacaría, digamos, de esta anécdota que contaste es cómo tú mismo buscaste esa oportunidad, pues, o sea, no te quedaste, y yo creo que eso es algo muy importante para todas las personas que nos están Exactamente. escuchando, si hay algún estudiante de arquitectura por ahí o algo, o sea, uno a veces tiene que buscar sus propias oportunidades porque no hay de otra, a veces todo pareciera que estuviese totalmente cerrado el mercado, pero a través, digamos, la mejor manera de buscar un trabajo es haciendo contacto directo, llamando o buscando esa reunión, ¿verdad? Para Exactamente. excelente. Mira, No, y a mí, por ejemplo, una de las cosas que me pasó, que cuando yo llegué aquí al país, yo llego por una prima que vivía acá, también ella estudió diseño de interiores aquí en Panamá y estaba dentro del área, pero ella y yo no teníamos más conocimiento de más nadie en el país. Entonces, sin duda alguna, es como un reset completamente, y entonces esta situación de las revistas se podría ver como que, ay, es suerte. No, yo creo que no es un tema de suerte, sino la suerte vendría siendo es cuando se puede encontrar lo que tú estabas buscando y eso se encuentran al mismo tiempo. Entonces eso es lo que dice la gente, es que tenía suerte, pero no, yo lo había visualizado. Lo que pasa es que ¿y a tenía que cuántas, buscar la manera como lo llevaba a algo físico. Estaba creado en mi mente de que yo quería hacer mi profesión en este país, y en ese momento, bueno, se abrió ese canal. claro, totalmente, totalmente. O sea, tenías clarito para dónde querías ir, que creo que eso era lo importante, ¿no? Si van teniendo Exactamente. preguntas que quieran hacerle a José, la van poniendo abajo. Y te tengo otra pregunta, José. ¿En Dime. algún momento te sentiste, digamos, discriminado un poco o te sentiste, o sea, en cuestión, en la carrera en específicamente, o sea, digamos que alguien te decía, bueno, porque tú eres extranjero, de repente no sabes hacer esto? ¿Te pasó en algún momento? Y si te pasó, ¿cómo lo enfrentaste? O sea, y qué dejarías como de consejo con ese aprendizaje que tuviste quizás en estos momentos? Bueno, afortunadamente, una de las cosas que también me visualicé desde que llegué a este país era que yo me quería enfocar en conocer la cultura. Tanto así que las dos empresas que había llegado a trabajar aquí en Panamá son totalmente panameñas. Entonces eso también me daba a mí un contexto de poder entrar y conocer más el tema personal, cultural, el tema de la idiosincrasia, el tema profesional, cómo se maneja aquí, a diferencia de otras personas que, bueno, van a un ambientes laborales que son con muchos extranjeros. A mí nunca me pasó una situación como tal durante mi trabajo. De hecho, siento que siempre he sido muy respetado con mis ideas y siempre han sido como muy
valoradas en los lugares que he estado trabajando. Y por supuesto me ha tocado trabajar con excelentes profesionales que por supuesto hacen su trabajo súper bien y hemos llevado una excelente dinámica. Entonces algo en específico así a nivel laboral, no. Qué bien, en verdad eso es muy chévere porque a veces escuchamos que los panameños en ocasiones somos como un poco recelosos con los extranjeros. A mi parecer, o sea, me encanta trabajar con extranjeros, igual que me encanta trabajar con gente local. Pienso que de ambos se aprende, así que me alegra mucho saber que tú tuviste una experiencia súper positiva y que la sigues teniendo, digamos, hasta ahora. No, y que en Ahora, estos ambientes que yo he estado, siempre he buscado como ese confort en las amistades, en hacer buenas relaciones. Y entonces eso me ha ayudado mucho porque ha sido un cambio de mentalidad, porque a lo que vienes a otro país, tienes que volver, hasta en eso, tienes que volver a pensar diferente, porque las cosas se hacen de otra manera. Entonces, si uno viene para acá, no vas a imponer las costumbres o los principios o lo que hace otra nacionalidad. Uno se tiene que adaptar. claro, totalmente, totalmente. Y esa transición entonces digamos, ya vimos varias cosas en esta conversación, vimos cómo José empezó, digamos, a estudiar arquitectura en su país, tuvo su experiencia laboral allá, entonces empezó, digamos, en el mundo de las ventas en Panamá, transicionó, mira, acá creo que Rebe tiene una pregunta, ahorita la, Lo que ahorita pasa es que la, no puedo, yo no sé por qué, pero no te preocupes, ahorita, no veo ahorita nada de las preguntas. no te preocupes, ahorita vamos con la pregunta de Rebe. Rebe, vamos ahorita contigo, no te preocupes. Mi pregunta, o sea, ya vimos cómo esa transición tuviste de vendedor digamos, arquitecto y cómo pasaste entonces de arquitecto a emprendedor. Antes de que contestes esto, vamos a leer la pregunta que nos dejó Dale. por acá. Dice, en estos tiempos post-COVID, ¿cuál área en la que te desarrollaste sientes que tendrá mayor potencial de desarrollo? ¿La arquitectura o diseño de interior? Yo pienso que sin duda alguna el tema del diseño de interiores, porque a las personas estar más en contacto con sus hogares quieren transformarlo, pero siento que va a ser una transformación espacial eh, ligera, no va a ser una transformación espacial completa. Excelente, excelente. Mira, acá están preguntando cuál era el tema. ¿Cuál era el tema? El tema de hoy estamos hablando cómo es diseñar fuera de tu casa para los que se están uniendo, haciendo la alusión a fuera de tu casa, afuera de tu país. En el caso, Exacto. digamos, tú como arquitecto o de repente, esto se puede aplicar quizás también al interiorismo y te vas de repente a Chile, te vas a Cuba. ¿Cómo es esa experiencia de volverte diseñador en otro país? Pues porque, o sea, al final siempre tienes que buscar la manera de integrarte a ese entorno laboral y es lo que estamos conversando el día de hoy. Entonces, sí, avanzando un poco, José, Ok. lo que te preguntaba, ¿cómo fue tu transición entonces de arquitecto, o sea, arquitecto aquí en Panamá, a meterte ya en el mercado y volverte entonces un emprendedor? O sea, ¿qué te motivó primero a emprender? Hoy en estos días todo el mundo está buscando un poco cómo desarrollar sus propios proyectos, pero tú que empezaste hace un tiempo atrás, ¿cuál fue digamos, el motor que te motivó a ser emprendedor? Bueno, uno de los motores que me motivó, número uno, fue el hecho de que yo en Venezuela siempre había trabajado de manera independiente. Entonces, el venir a trabajar a otro país, ya como tal, como un empleado, el tema de estar asalariado, todo eso, fue una experiencia que yo me abrí cuando llegué aquí. Era esa opción y era esa plataforma para darme a conocer y yo poder entender cómo era la dinámica aquí. Entonces, esa semilla siempre estuvo sembrada, siempre estuve claro de que quería mantenerla en el tiempo. Lo único que tenía que hacer una pausa, trabajar en unas empresas para entonces adquirir otro conocimiento, pero seguir en la misma línea. O sea, el tema de empezar a ser asalariado o trabajar para diferentes empresas me dio ese conocimiento que necesitaba. Era como esa universidad, ese curso que yo iba a Claro, necesitar para poder continuar
en este país, trabajando. O sea, ¿y siempre te sentiste listo? ¿O fue de que mañana voy a emprender? ¿O ya tenías unos clientes, ya tenías algo armado? ¿O simplemente fue, sabes que ya mañana voy a renunciar y voy a empezar de cero? En Bueno, esa mira, línea. increíblemente, como te digo, en principio, desde que me gradué, estaba de manera independiente. Después, posteriormente, llego aquí, tengo 2 trabajos y me vuelvo a independizar y después ahí me vuelven a ofrecer otra propuesta bastante generosa para manejar como un 50 y un 50 el tema independencia, pero el tema de pertenecer a una empresa como tal. Hasta que después vuelvo a una tercera ocasión, que es este momento de decir, me independizo y continúo, pero ya no ligado a una empresa per se o seguir bajo la imagen de una empresa. Entonces, no ha sido como que fue un solo salto, me cambié algo, no. Ha habido diferentes modalidades y yo creo que lo importante es, bueno, aprender del proceso de todo esto. Excelente, ha Pero sido en un este paso. último momento que lo hice para poner un caso y en el anterior, estos 2 últimos, fue ya con un proyecto como tal que tenía y tomé la decisión, sabes que ya me voy a dedicar a esto totalmente. Claro, entonces siempre vale la pena tener, digamos, un lugar donde caer si vas a emprender, ¿no? O sea, ya tener algunos clientes o algo un poco estructurado, no simplemente hacerlo porque nos nace hacerlo, sino ya tener algo pensado hacia dónde caer, ¿no? Y yo Sí, creo que para, lo importante aquí es tener un propósito definido. Si no tienes un propósito y una visión hacia dónde quieres ir, por supuesto vas a empezar a estar en un lugar y otro. Pero yo en mi visión no la he perdido. Llegué a este país y sabía que me quería independizar, pero necesitaba trabajar en empresas porque iba a cultivar un conocimiento, iba a cultivar relaciones, iba a cultivar amistades también, proveedores, contactos, pero seguía pensando de que eso iba a venir. claramente, lo importante es mantener entonces una visión siempre clara. Por acá nos preguntan, ¿qué opinión hay sobre la velocidad del trabajo entre Venezuela y Panamá? ¿Qué pensarías de eso, José? No sé Pero a ¿qué qué se quieres decir refiere. como tal velocidad? Porque velocidad mental, velocidad en entrega de proyectos, es muy amplio, velocidad. Luis, de repente, pues si nos ayudas especificando un poco Exacto, más la porque pregunta. velocidad, bueno, son muchas cosas. No sé si te refieres a la velocidad del proyecto o si te refieres a la velocidad del mercado. De construcción, de ejecución de un proyecto. Bueno, ahí vamos a esperar que Luis nos conteste más abajo. Y yo creo que para ir cerrando el tema, una de las, digamos, de las últimas cosas que quisiera preguntar es si tienes alguna anécdota. Ah, mira, dice en entrega de tareas. Imagino que se refiere del entrega de tareas del proyecto como tal. O sea, estoy asumiendo un poco. Bueno, no sé si No, nos pero puedes. vuélveme a leer, Vamos a leer. porque no lo puedo ver. Dice, ¿qué opinión hay sobre la velocidad del trabajo entre Venezuela y Panamá en entrega de tareas? Imagino se refiere a entregas del proyecto como tal, o sea, el trabajo con el personal. O sea, Bueno, una de las cosas que yo pude analizar, y esto lo digo como experiencia personal, no sé si se aplica para todas las personas. Cuando yo empecé a trabajar en este país, mis intenciones de crecer eran tan fuertes y mis acciones que yo tomaba eran muy contundentes a la acción. Entonces, eso me llevaba a mí a esforzarme el doble, el triple de lo que normalmente yo me podría esforzar o una persona que estaba conmigo al lado trabajando se podía esforzar. Y lo entendí porque era eso algo que me decía, yo tengo que continuar, yo tengo que seguir. Entonces yo le inyectaba mucho más fuerza al trabajo. Y recuerdo que una oportunidad alguien que trabajó conmigo me dijo, lo que pasa es que tú trabajas más porque para ti no hay más nada aquí en este país. En cambio, nosotros tenemos nuestra familia, nuestra vida, y en ese momento entendí que sí, yo estaba enfocado, que quería salir adelante, que voy a salir en adelante de este país, voy a conocer todo lo que tenga que conocer y voy a hacer todo lo posible. Y alguien que venía, su prioridad era su familia, bueno, cumplir un horario, entonces
yo pienso que no es un tema de velocidad, sino es un tema de fuerza. Pero ese impulso te lo da eso mismo, que tú dices, bueno, si una persona ha vivido 30 años en su vida aquí, yo apenas voy llegando o tengo X cantidad de tiempo, yo tengo que aprender todo lo que aprendió esa persona en 30 años. Entonces Claramente, la capacidad de resistencia que tienes que tener es muy elevada. Pero eso se totalmente, logra a nivel del tema de liderazgo, ¿no? Eso no se logra a nivel administrativo. totalmente. Saludos a Claudia Donoso que se acaba de unir. ¿Cómo estás, Ah, ok. Claudia? Bueno, Ayer hice un curso con ella fabuloso, estoy empezando. sí, qué bien. Saludos por allá, Claudia. Quiero, para cerrar, José, hacerte una última pregunta y me gustaría que a todas esas personas que quieran, digamos, desarrollar también, así como nosotros, una empresa, digamos, o quieran volverse emprendedores, ¿qué tú les aconsejarías que es lo más importante quizás para emprender, o sea, o para desarrollar esa nueva etapa de su vida? ¿Qué les aconsejarías? Yo pienso que una de las cosas fundamentales, y es porque también lo digo porque me ha pasado por trastadas o errores que he cometido, es el hecho de uno querer acelerar el proceso y llegar inmediatamente al resultado. ¿Entiendes? Yo, porque me sucedió cuando me gradué de arquitecto, dije, bueno, montar una oficina, tener X cantidad de empleados y empezar a gestionar proyectos. Y pues no funciona así, no es de esa manera. La manera es, uno, poderte capacitar, pero por eso mismo volver a tener un plan. Estudiar cuál es el propósito, cuál es los valores de una empresa o los valores que tú puedes aportar a tu cliente. Entonces yo pienso que esa parte, que es muy importante porque nosotros somos creativos, hay que crearla previamente. Y eso no se puede crear con un video de YouTube o que tú le preguntes a alguien cómo puedes hacer, que le preguntes a otra persona. No, eso se tiene que hacer con un plan de acción que la persona tiene que saber hacia dónde va y eso tiene que estar escrito. Por ejemplo, una de las Totalmente. cosas que yo me reto todos los días con el tema de que sigo estudiando y sigo estudiando es que yo tengo, por ejemplo, un plan de acción de que yo tengo todos los meses, hago un curso, pero todos esos cursos van enfocados al crecimiento de liderazgo para el tema mío de trabajo. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que estoy haciendo en este momento es tomando un curso porque ya estoy adquiriendo la habilidad para leer 3 libros en una semana. ¡Wow! Y es que se llama esa habilidad también. No, por supuesto que sí. Es una habilidad que entonces aprendes 3 libros en una semana, entonces vas adquiriendo conocimientos antes de empezar un negocio. Porque queremos empezar el negocio, pero no sabemos ni para dónde vamos a apuntar. Ni siquiera Excelente, así sabemos mismo cuánto es. vamos a cobrar. Y a mí me ha servido mucho el hecho de yo escribir todo, hacer mapas mentales hacia dónde voy. O sea, mira tú que ahorita que me preguntas eso, cuando yo trabajé en el mundo del mobiliario, yo puse un número de mi salario y yo dije, yo quiero en Panamá llegar a ganar ese salario. ¿Cómo lo iba a hacer? No sé, pero yo quería ese salario. Y tanto así que el último trabajo que yo tuve trabajando ya para una firma arquitecta fue ese el salario que me ofrecieron. Pero entonces todo Totalmente. es un tema de visualización. Yo antes lo visualizaba, más no lo escribía. Ahora lo escribo y lo visualizo hacia dónde quiero llegar. Y me pongo metas concretas. Por ejemplo, en el caso de los live, es algo que puede ser algo muy mínimo, pero yo me planifico que todas las semanas tienen que haber 2, jueves y viernes para mí. Porque si tú dices, quiero hacer live, pero quedan abiertos, quiero hacer un negocio, pero no consigues el nombre, quiero hacer un negocio, pero no sé cuáles mis valores, entonces la idea queda abierta. Entonces tengo que aterrizarla y una de las cosas que me ha ayudado a mí a aterrizarla es el tema de escribirla. Y que Total. para llegar a un proyecto, otra de las habilidades que me ha ayudado mucho es ver, ok, quiero hacer una página web, quiero hacer videos que me proyecten, quiero atender clientes. Entonces, eso es dividirlo en pequeños proyectos y empezar a ver cuáles son las tareas que se van generando de ese proyecto.
Entonces digo, bueno, voy cumpliendo de esto, voy haciendo esto, de esto, porque no lo puedes hacer todo al mismo tiempo. Entonces ahí es cuando queremos saltarnos el proceso. Entonces Así mismo es. no es inmediatamente. Entonces la persona tiene que tener una destreza mental para poder hacer eso. Pero eso se logra con un plan de acción. Así mismo es. Bueno, yo creo que si pudiese agregar nada más como un consejito adicional, porque creo que ya cubriste todos los consejos que un emprendedor debe tomar ahorita mismo para empezar, yo diría que, como tú dices, tengan un propósito claro, una dirección clara y tengan paciencia porque, o sea, llegar al destino que quieren no es fácil. Cuando No, sea y que también el tema que hay que reconocer de que hay un tema, cuando se hace un negocio, que hay un tema de liderazgo y hay un tema administrativo. Entonces las personas se pierden en el tema administrativo, en el tema de la factura, en el tema de hablar con alguien, en el tema de buscar, y se tienen que enfocar en el tema del liderazgo, porque eso es lo que va a ser el real negocio, porque eso es lo que va a aportar al cliente, los beneficios. Me va a aportar totalmente. más conocer más a mi cliente, conocerme más a mí mismo, para saber cómo yo a nivel de comunicación, a nivel de lenguaje, a nivel de propuesta, qué es lo que le tengo que ofrecer a esa persona. Más allá de que si la factura la está haciendo, no se está haciendo, no se está generando, también es importante, pero hay que reconocer esos dos elementos. Claro, la parte más importante es como, digamos, la profundidad, por decirlo un término, la profundidad del negocio es más importante que las facturas, que, o sea, la página, incluso que la página web, que el logo, todo eso es importante, pero lo más importante es como ese propósito o ese plan de acción inicial, esa visión que tienes para la empresa, esas habilidades que vayas desarrollando, ese liderazgo, eso es lo más importante. La factura, Exactamente. los logos, las páginas web, el Instagram, todo eso es secundario. Lo principal es esa visión clara y de hacia dónde quieres ir. Bueno, yo les No, y que tiene agradezco que tener, todo eso tiene que tener un propósito, una acción, si no se pierde. totalmente, totalmente. Bueno, les agradezco a todos por haber estado acá el día de hoy, José. En verdad que muchas gracias por tu tiempo. Sé que todos son personas muy ocupadas. Espero que disfruten mucho el día. Vamos a seguir teniendo un live como esto. El próximo lunes tenemos uno, así que más tarde estamos anunciando el tema. José, espero poder seguir esta conversación contigo más Dale, adelante por supuesto que sí, súper agradecido. y que tengan un día de éxito. Hasta luego. Igual. Bye. Chao.